vacunal, lo que nos pasó en la etapa de control y eliminación. Muchas gracias, Carla. En la etapa de control y eliminación y cómo seguimos hacia la erradicación, que este paso, indiscutiblemente en todas las acciones de intervención, es el más difícil y un paso que puede equivaler a años luz en la situación en que estamos. Con respecto a la poliomielitis en el periodo prevacunal, la historia de la poliomielitis en la Argentina empieza en el año 1895 con tesis doctorales, con la presentación de casos que eran esporádicos. Entre 1996 y 1932 se registraron 2.600 casos. En 1936 se produce la primera epidemia en Buenos Aires. Observen la tasa de incidencia, 10 casos de poliomielitis por cada 1.000 habitantes, y esta primera epidemia fue descrita por el doctor Juan Pedro Garrahan. En el año 1936 se sanciona la primera ley de notificación obligatoria de enfermedades infecciosas. En 1942 se produce la segunda epidemia en la Argentina, con una tasa de incidencia de 14 por 1.000, con un mayor impacto en el grupo de edad de 4 a 15 años, similar a lo que ocurría en otros lugares del mundo, por eso el sinónimo de parálisis infantil, y el epicentro fueron las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Santiago del Estero y Rosario, donde se produjo el mayor número de casos. Hubo una muy importante respuesta de la sociedad civil. La Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil, ALPI, muchos de ustedes han escuchado hablar de esta institución, la familia Sullivan y un asistente social, Marta Escura, y un cirujano ortopédico, Marcelo Lafitte, fueron los promotores de ALPI. Se funda también un club pro superación del lisiado, y en Mar del Plata se desarrolla el Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados Serenil, en el año 1952 por un médico ortopedista, Juan Tesone. Muy recientemente Serenil cambió el nombre y actualmente es un centro de rehabilitación de enfermedades con afectación cognitiva motora, que sigue teniendo vigencia. Ramón Carrillo estaba estudiando la poliomielitis en forma experimental en Ámsterdam y fue convocado como primer ministro de salud del país para el periodo 1946-1954 y afrontó la tercera epidemia de poliomielitis en la historia de nuestro país en el año 1953. En esa epidemia fueron notificados 2.600 casos, 1.300 en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Córdoba, que fueron los que siguieron en frecuencia, 1.316 niños inválidos, y el 70% de los casos se registró en menores de 4 años. Carrillo, a través de la OPS, promovió la compra de pulmotores para la asistencia respiratoria. La cuarta epidemia tuvo lugar en 1955-1958 en el marco de una pandemia de poliomielitis. En nuestro país se notificaron 6.490 casos. La tasa de incidencia fue de 33 por 10.000, con una letalidad del 34%, y el pico de la epidemia fue en el año 1956, y el 3 de mayo del 58 se declaró el final de la epidemia en nuestro país. Algunas imágenes, fue motivo de una estampilla por el entonces Correo Argentino. Esta epidemia, que fue la más importante del 55 al 58, resultó en la reestructuración del sistema de salud, el desarrollo de áreas específicas. Se desarrollaron tareas de higiene urbana, saneamiento y cosas hoy sin sentido, pero hay que ubicarse en lo que fue Buenos Aires en este periodo, que hubo éxodo de la ciudad de Buenos Aires, igual que como había ocurrido en la epidemia de fiebre amarilla en 1871, blanqueo de los frentes, tronco de los árboles. Y los métodos caseros para evitar el contagio, que los mayores o historia de los abuelos recordarán que se utilizaba como preventivo la bolsita
de Alcanfor. Se constituye la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado. La ciudad infantil de la Fundación Eva Perón se destinó al Instituto de Rehabilitación, y la ciudad estudiantil también de la Fundación Eva Perón a hogares y escuelas para terapia ocupacional, ortesis, prótesis y talleres de ortesis, y se recibió toda la ayuda y apoyo internacional tanto de los Estados Unidos como de los países de Europa para hacer frente a la epidemia. En el transcurso de esta epidemia se estableció el diagnóstico virológico en el Instituto Malbrán. Estuvo inicialmente a cargo del doctor Armando Parodi, pero fue la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig la que soportó la mayor investigación durante las epidemias, esta epidemia en el Instituto Malbrán. La doctora Sacerdote Lustig llegó a recibir 60 muestras por día para estudio virológico. También tuvimos el primer transporte aéreo, que fue un DC-3 de la Armada Argentina, con un personal estable para realizar el traslado. Hizo más de 300 viajes hasta fin de febrero del 58, en que se declaró el fin de la campaña, por lo menos con soporte aéreo. Se trasladaban los pacientes más graves a lo que eran hospitales de referencia para la atención de la poliomielitis. Acá en la ciudad de Buenos Aires, los hospitales de niños Ricardo Gutiérrez y Pedro de Lizalde, y en La Plata el Sol María Ludovica. En el 56 se hizo el convenio entre la Organización Mundial de la Salud y nuestro país para el desarrollo de terapista ocupacional. Evelyn McDonald, que era directora de la Escuela de Oxford, fundó la Escuela de Terapia Ocupacional con sede en Mar del Plata, que había sido epicentro importante tanto en esta epidemia como en las anteriores, y esta escuela fue el cimiento de la Universidad Provincial de Mar del Plata y lo que es hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Organización Panamericana de la Salud otorgó becas para la capacitación en terapia ocupacional a personas de otros países. Todos ustedes conocen las imágenes de la asistencia respiratoria con pulmotor, la más diseminada, que es la del Hospital de Niños de Boston. Estas son imágenes de nuestro hospital, el Sol María Ludovica, donde llegamos a tener 180 pulmones. O sea que el impacto de la epidemia fue muy importante. Fíjense, hoy muy precariamente, cómo se hacía el soporte de oxígeno. Y teníamos una dotación de bomberos a disponibilidad porque los pulmotores eran eléctricos y si se cortaba la luz se mantenían a pedal porque eso era la vida del niño. O sea que realmente el impacto de la poliomielitis en nuestro país fue muy grande. Hoy esas personas que tuvieron poliomielitis tienen más de 60 años, algunas imágenes como la de esta salteña, esta persona que está en el Centro de Vías Respiratorias, José María Ferrer. Los que están en el Centro María Ferrer han pasado su vida allí, todos han estudiado, un colega anatomopatólogo, también afectado durante la epidemia de poliomielitis. En el periodo postvacunal, en 1955, a través de las Fuerzas Armadas se introdujo la primera vacuna que estaba disponible, que era la vacuna inactivada tipo Salk. Se comenzó a utilizar para el control de la epidemia cuando la entidad regulatoria no la había aprobado todavía en nuestro país. Una vacuna que, como todos ustedes saben, es altamente efectiva, brinda más del 90% de inmunidad después de la segunda dosis, arriba del 99% después de la tercera dosis y la duración prolongada de la inmunidad. No tiene riesgo de mutaciones ni reversión a la neurovirulencia, la podemos usar en los huéspedes especiales, tiene eficacia en las áreas tropicales y factible su incorporación, como de hecho ya lo tenemos en las 2 primeras dosis en el calendario nacional. En 1961 se produce la vacuna monovalente 1 y 2, en el 62 la 3 y a partir del año 63 se dispuso de la vacuna trivalente antipoliomielítica Sabin-Oral. Las ventajas de esta vacuna fueron el bajo costo, la fácil administración, la elevada aceptación social, precisamente por esa facilidad de administración y su eficacia. La producción de inmunidad local y de mucosas y la duración prolongada
de la inmunidad. Lo que fue la gran ventaja de la vacuna Sabin en los 60 y los 70 era la inmunidad comunitaria, porque a través de la excreción de los virus vacunales indirectamente se vacunaba a la comunidad. Esta después se convirtió en una enorme dificultad. Puede presentar cambios genéticos, mutaciones, la seroconversión es variable dependiendo de las características del huésped y el medio ambiente, y la respuesta inmune menor por competencia con otros enterovirus, malnutrición y diarrea. Esto explica que en países como India se necesitan 15 dosis de vacuna Sabin para efectivamente lograr la inmunidad. La excreción de los virus vacunales por materia fecal dura varias semanas, y en los huéspedes inmunodeficientes vacunados inadvertidamente, como es frecuente en pediatría, porque el diagnóstico de inmunodeficiencia en general en el niño no se hace antes de los 6 meses de vida, es muy prolongado y puede durar meses o años. Hay excretores de virus Sabin que llevan 20 años excretándolos, y la posibilidad de recombinación en el medio ambiente con otros enterovirus. La producción de casos aislados de poliomielitis por virus vacunal o la producción de epidemias producidas por poliovirus derivados vacunales. Esta vacuna fue introducida al calendario nacional, se utilizó en campañas, como comentábamos en la actividad anterior, y fue incluida en el programa de vacunación en el primer calendario del 71 y en el calendario del 78. A partir de la modificación bajo la estrategia del programa ampliado de inmunizaciones, en el nivel central nacional se desarrolló un área dedicada a vacunas y epidemiología a cargo de sanitaristas y especialistas. Lo mismo se replicó en todas las jurisdicciones. Se capacitaron y constituyeron los equipos en los niveles provinciales, y trabajamos con campañas anuales de vacunación Sabin hasta mediados de la década del 80. Tuvimos epidemias regionales. La última en el área metropolitana fue en 1971-72, que tomó el área metropolitana sur, el conurbano bonaerense, y las últimas epidemias fueron en la provincia de Tucumán. En el periodo 1968-70, de esos miles de casos, se redujeron alrededor de 200 casos. En el 71, lo que hacíamos referencia, la epidemia del área metropolitana, 79-80, epidemias focalizadas, y la última epidemia de poliomielitis por virus salvaje en Argentina la tuvimos en 1983, una epidemia que se inició en Chaco, en el área del Gran Resistencia, y se extendió a Santa Fe y Buenos Aires. Noten la gran diferencia con las tasas de incidencia que comentábamos previamente de la era prevacunal, 0,09 casos por 100.000, con 26 casos confirmados notificados. En 1983 tuvimos el último caso de poliomielitis en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, y en 1984 fue el último caso de poliomielitis por virus salvaje en nuestro país. Los problemas emergentes a los que habíamos hecho referencia a propósito de la utilización de la vacuna Sabin: poliomielitis vacunal. El primer caso lo tuvimos en nuestro hospital Sol María Ludovic en el año 1975, y el último, esperemos que efectivamente sea el último, en febrero de 2016. Poliomielitis por virus vacunal. Y también asistimos el primer caso de poliomielitis por virus derivado vacunal en el año 1998, en un paciente en el que, a punto de partida de la poliomielitis vacunal, se demostró que era un paciente inmunodeficiente. El mayor riesgo de la poliomielitis por virus vacunales o derivados vacunales, ¿en cuáles está? Mayores de 18 años, inmunocomprometidos. La estimación es que se produce un caso cada 790.000 dosis a 1.400.000
primeras dosis aplicadas, con un riesgo global de un caso cada 2.400.000 dosis aplicadas, y la mayoría de los casos se dan en niños. Con respecto a la clasificación de los poliovirus derivados vacunales, tenemos los circulantes, que son los que tienen potencial de producir epidemia, porque es enfermedad paralítica, poliomielitis, en más de una persona. Están los poliovirus derivados vacunales obtenidos a partir de personas con inmunodeficiencia, y tenemos los poliovirus derivados vacunales, los ambiguos, porque se aíslan de personas inmunocompetentes y de personas con o sin parálisis. Recuerdan ustedes que la primera epidemia descrita por poliovirus derivados vacunales fue la que ocurrió en la isla Española, o sea que la primera epidemia ocurrió en el continente americano. A raíz de esta situación, y para interrumpir la transmisión de los poliovirus vacunales y derivados vacunales, se han desarrollado drogas. Los primeros desarrollos vienen de la década del 70. Actualmente el que se utiliza es Pocapavir, y en nuestro país fue utilizado en el último caso, que es de noviembre del 2018, de un paciente con inmunodeficiente con poliomielitis producida por un virus derivado vacunal. La eliminación de la poliomielitis por virus salvaje del continente americano fue declarado por la Comisión Internacional el 29 de septiembre del año 1994. Nosotros no tenemos circulación de poliovirus salvaje, último caso 1984. Y los que cambiaron la historia de la poliomielitis y que hicieron posible esta situación de eliminación, por supuesto, fueron los que desarrollaron las vacunas Orbi-Savin, y el gran hacedor en lo que tiene que ver con metodología de vacunación, el desarrollo y la implementación efectiva del programa ampliado de inmunizaciones en nuestros países, en la subregión latinoamericana, fue Ciro de Quadros. ¿Cómo seguimos hacia la erradicación? La Organización Mundial de la Salud formuló la Iniciativa Global para la Erradicación en el año 1988, bajo la consigna Por un mundo sin polio en el año 2000. El plan estratégico para la Iniciativa Global de la Erradicación de la Poliomielitis fue formulado en el 2004. En el 2012, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud declaró que la erradicación de la poliomielitis constituye una emergencia global en salud, y en el plan de la poliomielitis para la fase final fue 2013-2018. Aquí están señalados los distintos hitos con respecto a, desde la formulación de la estrategia en el 88 para la erradicación, a dónde estamos. En el 2019, hasta el miércoles de la semana pasada, y seguramente estos números van a cambiar, en el informe de la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 73 casos de poliomielitis por virus salvaje tipo 1 y 69 casos de poliomielitis por virus circulantes derivados vacunales. La situación, cuando se inicia la estrategia de erradicación en el año 1988, eran 350.000 casos estimados, 125 países endémicos. En 2019, esta situación, 3 países endémicos: Afganistán, Pakistán, que es el que aporta la mayor cantidad de casos, y lo que se ha logrado es más de un 99% de reducción. Poliovirus 2 salvaje fue erradicado en el 99, es el que se separó de la vacuna Sabin, por eso hablamos de vacuna Sabin bivalente, y de poliovirus tipo 3 no hay ningún caso desde fines del año 2012. Estamos ahora frente a la estrategia final, que es el periodo 2019-2023, para lograr la erradicación, en la cual se han disminuido los objetivos de esos objetivos iniciales de 1988, porque el objetivo no es erradicar la poliomielitis,
sino que es erradicar la poliomielitis producido por virus salvaje, interrumpiendo la circulación de los poliovirus salvajes. Esto lo tenemos que tener en perspectiva. Y lo otro es interrumpir la transmisión de los poliovirus derivados dentro de los 120 días de detectado el brote y eliminar el riesgo de emergencia futura. Esto es lo que tenemos que tener claro. No vamos a eliminar la poliomielitis. Lo que vamos a conseguir es no tener casos de poliomielitis producidos por virus salvaje. En función de ese objetivo, ¿cómo se debe trabajar? Hacer la rotación completa a la utilización de vacuna antipoliomielítica inactivada. En función de la disponibilidad será el número de dosis que cada país incluya. Es necesario alcanzar coberturas altas y homogéneas. Estamos hablando, como decíamos antes, de una enfermedad en eliminación. Por lo tanto, las coberturas tienen que ser iguales o mayores al 95%. Como país, no estamos cumpliendo ese objetivo con cada dosis, global país. Y cuando lo observamos por menores unidades administrativas, estamos bastante lejos de ese objetivo del 95%. Y lo otro que necesitamos es mejorar la vigilancia de las parálisis flácidas agudas e incorporar la vigilancia ambiental. Nosotros teníamos vigilancia ambiental de poliovirus. Esto se perdió en los 90 a partir de la privatización de obras sanitarias, pero rutinariamente había un laboratorio virológico en el cual se hacía la investigación de los poliovirus. El consenso que tenemos en el país es el intersocietario, Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que sostenemos rotar a esquema completo de vacuna antipoliomielítica inactivada, definir qué vacuna vamos a utilizar, si utilizamos la poliomielítica inactivada trivalente en dosis separada, o si vamos a utilizar la vacuna combinada, como planteábamos en la presentación anterior, y hay que definir cómo vamos a ajustar el calendario. Sin ninguna duda, la serie primaria son 3 dosis, 2, 4 y 6 meses, y una dosis de refuerzo que hay que definir la oportunidad, ¿sí? Los 18 meses o el ingreso escolar. Y como comentario, adoptar las decisiones acordes a las metas planteadas, modificar el calendario nacional de vacunación, adoptar la mejor estrategia según la disponibilidad de vacuna y la sustentabilidad, lograr y mantener coberturas vacunales iguales o mayores al 95%, aumentar la calidad de la vigilancia. Necesitamos incorporar la vigilancia ambiental y necesitamos políticas sostenidas y liderazgo y un programa comunicacional, que un programa comunicacional es el gran ausente en las actividades de vacunación. Recordarles que el 24 de octubre es el Día Mundial de la Poliomielitis. Aquí el obispo Desmond Tutu está señalando que falta poco, pero falta poco va a costar muchísimo trabajo, muchísimo que hacer en territorio. Y terminamos con esta frase del profesor Ciro de Cuadros: donde quiera que haya debilidades en las coberturas de vacunación, en la vigilancia o en el monitoreo y evaluación, donde quiera que quede un solo niño sin vacunar, donde quiera que se haga una campaña de vacunación sin compromiso y pasión por lograr los resultados, el virus siempre va a encontrar ese niño. Muchas gracias y a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, Silvia.